¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Ya estamos ahí. Estoy muy emocionado por grabar esto porque es uno de mis temas favoritos, la psicología hasta cierto punto. Además de dedicarme a hacer psicoterapia, escribo y hay un punto en el que estos dos escenarios a veces se reúnen de manera muy interesante. Hoy lo vamos a ir viendo poco a poco. Hablaremos un poco más de psicología o de cuestiones de este tipo. El pretexto ha sido, desde luego, Manos que curan, de Bárbara Brennan, que no es específicamente psicóloga, es más bien sanadora, trabaja con energía. Ustedes podrán consultar el libro. Este trabajo que ella hacía era no es precisamente, pero es más bien como una especie de Reiki, a donde te va contando cómo luego de trabajar con autores que vienen desde Freud, pasando por otros que trabajaban más bien la cuestión energética, llega por medio de de una elevada percepción, que ella le llama, cómo llega a realizar este trabajo en el que incluso llega a tener contacto con algunos guías de otras dimensiones y cosas así, a los que algunos pues no hemos llegado, pero como ella, pues ya lo hizo. Y bueno, pues este es el pretexto para hablar más bien de brevemente sobre algunos tipos de personalidades desde distintas perspectivas, y para lo cual me gustaría iniciar retomando esta teoría de los cuatro humores que planteaba Hipócrates, a donde nos cuenta que son la sangre, la flema, la bilis y la bilis negra, lo que caracterizaba a las personas, y cada una de estas pues está asociado ya sea con un elemento aire, agua, fuego o tierra, y de los cuales a mí me ha llamado la atención el día de hoy, especialmente el temperamento melancólico, porque a propósito de lo que decía al inicio de la relación de la psicología o del autoconocimiento humano con la literatura, hay algún momento en el que Cervantes, en el Quijote, nos dice que la cuestión de estar leyendo, pues alimenta el temperamento melancólico, ¿no? Entonces, este punto de encuentro, como les decía, lo iré también trabajando poco a poco. Que bueno, pues ahí está una mención rápida sobre los temperamentos de acuerdo con los griegos, y lo cual pues nos va a llevar también prontamente al psicoanálisis, que es una cuestión que me tocó estudiar cuando estaba yo estudiando hace ya un rato. em, y todavía lo recuerdo muy bien. Nos decía este maestro que tenía yo que, o sea, nos dio las lecturas y todos, pero fue quizás de las clases que más disfruté. Este maestro nos decía que hay tres como estructuras básicas de personalidad, que son la neurosis, la psicosis y la perversión. La primera de ellas se va a dividir en obsesión e histeria, ¿no? Que la obsesión se define más por una cuestión como de rigidez, y la histeria por una cuestión como de soltura, pues un tanto exagerada. Nos decía que a veces, por ejemplo, llegaban mujeres y no es porque sean mujeres, es decir, también puede haber hombres histéricos bajo esta perspectiva, pero nos decía que, por ejemplo, llegaban estas mujeres al consultorio y como seductoras y pues con una actitud más o menos de este tipo, ¿no? El obsesivo, perdón, será alguien más bien que anda como con cuidado, como midiendo todos. Algunos pues, nos acercamos más como a esta cuestión, insisto, bajo este esquema, como más al obsesivo, ¿no? Insisto, simplemente son características. Mm, Hablando ya de la segunda clasificación, que es la psicosis, em, se nos decía que pues ya se trata ahí sí de una cuestión a donde las personas presentan alucinaciones, delirios, que una alucinación no es más que una percepción captada únicamente por la persona. Ya sabes, estas cosas, digo, ya en casos así como bastante importantes, en los que las personas escuchan voces, sienten percepciones en la piel, etcétera. Em, pero esto es importante porque ciertamente, si bien esta psicosis que de repente se nos pinta ya como de manera pura, pues la realidad es que cualquier persona lo puede tener, y de hecho es como bien improbable que alguien no tenga alguna característica psicótica, por mínima que sea, y lo vamos a ir viendo o lo voy a recordar un poco cuando lleguemos a Bárbara Brennan. Bien, la
perversión, que también tendrá relación con Bárbara Brennan, pues se trata más bien de una cuestión a donde teóricamente se dice que hay un no reconocimiento de la ley, o más que no reconocimiento, es como, como un caso omiso, ¿no? Alguien sabe que hay como una línea que no se debe pasar y se la pasa. Entonces, pues esto, desde luego también como las otras estructuras, funciona a distintos niveles, ¿no? Hay quien se roba un pan y bueno, pues en sí mismo ese acto es perverso, pues, o sea, hay una ley y que incluso es una ley interna y que va más allá de lo legal, aunque también está representada por lo legal, pero que tú sabes o la persona sabe que ahí hay algo que ya no puede pasar y sin embargo se hace que en alguna ocasión alguna cuestión de esta ocurra por alguna necesidad o en algunas situaciones específicas, ya será otra cuestión, pero digamos como de entrada, en una situación como más o menos normal en la que no hay alguna necesidad o una cuestión así, por supuesto que se trataría de una acción, perversa, ¿no? Y así como esto, pues nos iríamos hasta, en esta cuestión de la perversión, nos iríamos hasta gente que ya hace daño físicamente, ¿no? Sí, daño psicológico, por ejemplo, pero hablando, digamos, del daño físico, es esta gente que anda, pues en cosas ya así como extrañas que ya no son ni de este mundo, ¿no? Am, bien, nuestra siguiente tipo de personalidad nos los marca Jung, que fue alumno de Freud y a quien le decían el príncipe de la corona psicoanalítica, que finalmente no terminó heredándola porque trabajó su propia teoría, la que llamaba psicología analítica o psicología profunda, por todas las cuestiones que veía. Y este autor, que pues es así, pues mi favorito o de mis favoritos en psicología, te maneja dos tipos de personalidad, que son la introversión y la extroversión, que básicamente son personas que están más retraídas hacia sí mismas, en el caso de la introversión, y más que tienen hacia lo externo, hacia lo de afuera, que es la extroversión. Y esto Jung, por supuesto, que lo maneja así, porque además era un estudioso de distintas culturas, de distintas tradiciones místicas, gnósticas, todo esto, y partió de todas estas cuestiones para ir planteando su propia teoría. Bien, am, bueno, hemos llegado ahora sí a em, Manos que curan de Bárbara Brennan, este cuadro que voy a presentar aquí, el cual voy a ir ampliando un poquito para que se pueda ver mejor en un momento. Este cuadro, este cuadro de aquí nos maneja, ya me perdí, me voy a regresar, permítanme. El cuadro de aquí nos maneja, además de las distintos tipos de personalidad, como los autores anteriores, nos habla a su vez de características pues que los van a marcar. Si bien, como decía, en los casos anteriores no hay como espacios, cajones, características, personalidades puras, em, de cualquier forma vamos a verlo bien. Ella nos marca el tipo esquizoide, oral, psicopático, masoquista, el tipo masoquista y el tipo rígido. Aquí, como ustedes pueden ver, ella maneja distintos aspectos como esta reacción de transferencia. Se comunica en lenguaje, doble lazo, afirmación enmascaradora, afirmación del yo inferior y afirmación del yo superior, pero de todos estos no tendría como mucho caso quizás que los abordara todos en este momento. Me gustaría tomar uno para ir mm, pues ejemplificando o hablando un poco de ellos. Y me gustaría tomar entonces el caso del lenguaje. Y nos iremos de izquierda hacia la derecha para verlos, empezando por el esquizoide. Aquí nos marca que es un lenguaje despersonalizado y son personas, ¿no? Que de repente podrán hablar como, ya sabes, es que esto se hizo así, ¿no? Y de repente es como, ¿cómo que se hizo, no? Si esto lo hice yo o lo hiciste tú. Entonces, bueno, esta puede ser una característica em, de este tipo de personalidad esquizoide, este lenguaje despersonalizado.
En cuanto al oral, va a ser un lenguaje indirecto y que de repente pueden ser cosas así como de, como que ya es hora de irnos, ¿no? O como que ya se nos está haciendo tarde, en lugar quizás de decir, bueno, pues ya me voy o alguna cosa así de este tipo. Ujú. Y esto desde luego pues también implica como cierto grado de no tomar la responsabilidad de uno mismo. Em, bueno, el tipo psicopático, aquí nos está señalando que es un lenguaje directo, manipulación, y son estas cosas como, es que tú deberías de hacer esto, ¿no? Como, estás haciendo un canal de YouTube, y yo creo que tendrías que hacer esto, y vas a hacer esto, y aquello, y tal, 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 ¿no? Entonces, em, desde luego que este tipo de personalidad que aquí estamos viendo específicamente con el lenguaje, pues va a ser útil, ¿no? Para ciertos trabajos, porque de hecho nuestra personalidad, y ese es un secreto interesante, pues se irá adaptando al tipo de trabajo que tengamos o viceversa, pues. O sea, como de repente alguien, no sé, quizás por ejemplo muy oral, como veíamos hace rato, em, eh, puede tener un lenguaje no solo indirecto, sino de preguntas, a lo mejor es un entrevistador, ¿no? Y ahí está como bien canalizado. Ujú. Pero bueno, eh, hemos ya explicado del psicopático, que como les decía, tiene esa cuestión de manipulación y pues no sé, puede ser a lo mejor un maestro, ¿no? Un militar, un policía, es como de, o sea, tú no te puedes pasar por aquí, ¿no? Como hasta cierto punto, de repente hay lugares sociales, empresariales, etcétera, que van a requerir a gente así, como tú no puedes pasar aquí, ¿eh? O tienes que hacer esto, y lo haces y lo haces, porque pues este es el objetivo que se planteó la empresa, etcétera. El masoquista. Se nos está manejando aquí un lenguaje indirecto de manipulación y expresiones corteses. Am, es esta cuestión em, de la manipulación puede ser, es que no recuerdo exactamente aquí cómo lo había yo planteado, pero sin duda lo que se refiere es, fíjate, aquí está, ya lo encontré, culpabilidad, ¿eh? Eh, puede ir, por ejemplo, por aquí, una cuestión de culpabilidad o de humillación, como podemos ver ahí también. Puede referirse a estas cosas como, mm, em, como decimos en México, que hinche, ¿no? Oye, tengo sed, nos decía alguien, ¿no? Y que le dan agua y ya que sació su sed o que ya no tiene sed, dice, oye, pero qué sed tenía, ¿no? Y dos, tres veces se lo avienta, ¿no? Pero de verdad, ¿qué sed tenía? Oye, bueno, está bien, ya tomaste agua, pero es que sí tenía mucha sed. Y bueno, pues ahora deténlo, ¿no? Hasta que se canse, no va a dejar de decir que tiene sed, ¿no? Es una cuestión masoquista, ¿no? O tengo frío, pues tápate. No, porque este abrigo puede ser para alguien más y cómo se lo voy a quitar, ¿no? Y pues una cuestión como hasta teatral, ¿no? Pues como falsa, pues de algo que no está pasando y que no está pasando afuera, pero que sin duda en el mundo interior de alguien así, pues puede estar funcionando esto, ¿no? Este dolor autoimpuesto. Bueno, vamos con el rígido. Aquí se nos maneja que es un lenguaje seductor. Sin embargo, a mí me parece que este lenguaje seductor y esta cuestión de cualificadores, la verdad no lo entendí muy bien, pero sin duda, esta cuestión de rigidez yo creo que pasa más bien por otro lado. ¿No? No, independientemente de esta cuestión que les digo, particularmente yo no lo entendí muy bien. em, a mí me parece, ¿no? Que va más a veces por una cerrazón. em, Pensaba hace un rato, por ejemplo, ¿no? Ya sabes que llegas a puesto ahí de comida o de bebida y te dicen, oye, pues vendemos aquí jugo de naranja y jugo de fresa. Estaba yo pensando hace rato, ¿no? Y de repente, salvo que se trate de una cuestión a donde pues sí nada más te puedan vender de naranja o de fresa, pero digamos que llegas, ya sabes, como con la señora pues del puesto que se pone ahí en la calle, ¿no? Y tú le dices, oye, ¿me puedo poner pues como mitad y mitad de fresa y mitad de naranja? Y te dice, no, porque nada más tenemos es más, ni siquiera te dice eso, ¿no?
Solo es como, tenemos de naranja y de fresa. Oiga, pero sí, póngale la mitad. Tenemos de naranja y de fresa. Y bueno, como te va a vender eso o eso, pues es una rigidez, ¿no? Es una cerrazón hasta cierto punto, pero que también será útil como en algunos momentos, porque a veces también hay que cerrarse para protegerse, por ejemplo, o que será útil también en algunas pues, situaciones de trabajo muy específicas, ¿no? No sé, ahorita fíjate, pensé como en un celador, en alguien que está cuidando una puerta, ¿no? Es como, pues aquí, un poco parecido al psicopático. Puede ser, pero no es necesariamente igual. Es como, si no tienes la credencial, no pasas, ¿no? O sea, imagínate un celador que va a dejar como pasar a alguien que no puede pasar, ¿no? Es como, o sea, ¿lo tienes o no lo tienes? Pues ya está, ¿no? Ahí podría ser un ejemplo de este tipo de personalidad. Y bueno, Bárbara Brennan en este capítulo 13 te va a incluir un cuadro, este ya no lo coloqué para ya no como llenar el espacio demasiado, pero te va a manejar otro cuadro con algunas otras características y también te va a ir explicando como de manera eh, un poco más amplia, más detallada quizás a qué se van refiriendo todas estas cosas, pero sin duda a mí me parece que a donde tenemos que llegar con todo esto, no como obligación, sino como un gusto, como una necesidad o un camino natural, es a llevarlo a la práctica. Y pensaba yo que esto es entonces mm, más allá de una teoría o de unas teorías y que a veces, independientemente de los enfoques, si es psicología, si son los griegos, si es una cuestión de sanación como lo maneja la propia Bárbara Brennan, se trata de llevarlo a la práctica, ¿eh? Em, acá arriba he colocado, voy a hacer un paréntesis, con el que voy a abrir y cerrar cosas. He colocado, además del Quijote, como ya vimos, El mundo según Garp, que es el título de una novela de John Irving, que ya te lo voy a escribir ahí, no voy a poner el autor. John Irving es el autor de esta novela. Esta sí la recomiendo, por cierto, la voy a mostrar aquí en la pantalla. Bueno, bueno, este es el mío, pues hay como muchos libros iguales, los pueden conseguir el suyo, pero estoy haciendo este paréntesis y ahorita regreso, permítanme. Esta novela que sí recomiendo, una de las protagonistas, o más bien la madre del protagonista, que es Garp, pues es enfermera, trabaja en un hospital y pues, dentro de todas las cosas que va viendo y que va atendiendo, que son soldados que andaban en la guerra y todo esto, para entender el mundo, para entender lo que va pasando, termina siendo pues una clasificación de sus pacientes y en ese sentido, si me lo permiten, me gustaría compartirles una breve lectura de esta parte. Em, Me emociona mucho. Jenny hacía sus propias divisiones entre los no accidentes que les ocurrían a los soldados. Llegó a establecer sus propias categorías respecto a ellos. Son cuatro, pero voy a leer solo algunos fragmentos. El 2. Me salto el uno y este es el 2. Había los hombres a los que les habían lesionado zonas importantes, tenían problemas internos y Jenny los denominaba órganos vitales. 3. Habla, había hombres cuyas heridas le parecían casi místicas a Jenny. Eran los que no estaban más allí, los hombres cuyas cabezas o columnas vertebrales estaban estropeadas. A veces eran paralíticos y otras meramente despistados. Jenny les daba el nombre de ausentes. En algunas ocasiones, uno de los ausentes también tenía lesiones epidérmicas o de órganos vitales. Todo el hospital tenía un nombre para estos últimos. Y es el 4, que son los sentenciados. Bueno, ya después John Irving, que es además un maestro, ¿no? Es de mis autores favoritos, te va contando la historia, pero a lo que quiero llegar con esto, y por lo cual lo mencioné, es que todo esto, como les he dicho, lo hemos planteado desde psicología o cuestiones similares, pero como ustedes pueden ver, dentro de la propia literatura, los autores necesitan también categorizar, necesitan plantear o replantearse el mundo para ver cuál es la situación y poder entenderla, lo cual me lleva a decir cosas
como que, por ejemplo, a veces la gente cuando no tiene estos esquemas mentales, independientemente de su condición de salud mental, hay gente a la que sufre ansiedad existencial, o sea, el hecho de no saber cómo, oye, no sé, por ejemplo, como hay alguien con depresión, ¿no? Y que no sepa, por lo menos teóricamente, o que no tenga la posibilidad de apoyarse teóricamente en algún modelo que vaya explicando lo que le está ocurriendo, es angustiante. Y entonces esto también va a ocasionar fugas, o puede ocasionar pues, como pérdidas, ¿no? De mentales y con otras repercusiones a donde uno no sabe o no tiene idea de dónde está parado, ¿no? Y entonces, pues, te vas a deprimir si no sabes, ¿no? Para dónde vas o no sabes lo que estás haciendo, pues es como complicado esto, ¿no? En la medida en la que uno va avanzando en su propio proceso personal, y es con lo que voy a ir cerrando, tendrá oportunidad de conocer, afianzar o cuestionar estos esquemas mentales que hemos llamado y que llaman tipos de personalidad, pero insisto, y por eso lo he señalado acá, esta cuestión se trata de un proceso personal, de un proceso que no se quede solo en la teoría, porque esta teoría muchas veces, o en los autores más reconocidos, no se trata de algo que se les ocurrió o que vieron. A veces sí, pero muchas veces se trata de algo que han visto, que han vivido, que han experimentado consigo mismo y que eso, junto con el bagaje cultural o teórico que tienen, pues lo van planteando y replanteando y lo adaptan a su propia perspectiva, ¿eh? De ahí que estas cuestiones de personalidad se hayan presentado, se presenten y se seguirán presentando, pues de acuerdo al momento histórico, tradición, pues académica, cultural, religiosa, etcétera, eh, de la persona que lo está planteando, porque no hay un único punto de vista. Como podrás ir notando, a veces estas cuestiones podrán coincidir esencialmente en lo que están planteando. Por eso, por ejemplo, mencionaba hace un rato al Quijote con la cuestión de la melancolía, y que más allá de que la palabra coincida literalmente, te darás cuenta que se encuentra también dentro de la clasificación de Hipócrates, dentro de la clasificación de los griegos. Ajá. Eh, por ejemplo, esta cuestión también de la perversión, que así lo maneja el psicoanálisis, ahora coincide con esta cuestión más bien como psiquiátrica que se maneja en estos manuales extraños del DSM-4 o 5, en donde la perversión pues equivale a la psicopatía, ¿no? O al trastorno. Hay algunos trastornos que también se adaptan pues a los niños, pero que son esencialmente los mismos. Se me fue ahorita el nombre. em, por alguna razón se me olvidó, pero negativista desafiante, ¿no? Y cuestiones así de este tipo, que son como perversiones infantiles, digamos, pero que es exactamente lo mismo, más allá de la terminología. Ajá. O esta cuestión, por ejemplo, de Jung, la introversión y la extroversión, pues también se podrá encontrar o la podrás cruzar con algunas cuestiones específicas. Por ejemplo, la introversión tendrá que ver más con la oralidad, la extroversión tendrá que ver más con lo psicopático, lo masoquista, etcétera, etcétera. Ya no quiero como extenderme más en esto, creo que ha quedado claro, pero a lo que voy es que otra cuestión importante es saber que a veces estos son rasgos naturales y que lo que nos va a marcar, como diríamos en psicología, una enfermedad o una patología es cuando ya hay algún daño de cualquier tipo para uno mismo o para los demás. En términos técnicos y teóricos estaríamos hablando de la represión, esa eh, capacidad, habilidad, sin duda, pero ese estado en el que uno puede más o menos ir manejando lo interno con lo externo, o que puede ir negociando, ¿no? Lo de adentro como con lo de afuera. Es, insisto, la represión teóricamente lo que nos irá limitando o diciendo como hasta dónde sí y hasta dónde no. Desde luego esto tendrá que venir acompañado con la emoción, sentimientos, con la mente, pero todo esto tendrá que ir surgiendo de manera natural en nuestro proceso de autoconocimiento. Bien, y bueno, pues vamos a ir cerrando, me estoy extendiendo un poco. Em, He hablado de tipos de personalidad, pero
Sin duda también he incluido algunas cuestiones de ficción, si bien porque es mi perfil particular, porque algo tienen que ver. En algún momento ambas se cruzan y eh, he incluido, he incluido aquí a Batman, porque en alguna ocasión un maestro en un taller de guión nos decía, nos decía así, y lo dijo como de manera muy natural, es que Batman es un psicópata, ¿no? Y sí, de repente hay cosas que algunos, por alguna razón personal, no podemos ver eso, ¿no? O sea, nadie está totalmente completo. Hay gente que, y habrá gente que estará más adelantada que nosotros, y con o sin o con cierta o menos necesidad de apoyos teóricos podrá ir viendo estas cosas. Él lo vio, como en el caso de Batman. En mi caso particular, hace un rato les comentaba sobre estas tres, ¿dónde están? Aquí están. Sobre estas tres estructuras básicas de personalidad, según el psicoanálisis, que son muy interesantes teóricamente, que me aprendí lo básico, ¿eh? Incluso hay una compañera que ahí pedía un poco el apoyo con esto. Em, Son muy interesantes estas tres tipos de personalidad, según el psicoanálisis, pero resulta, si me lo permites muy personalmente, hasta que yo no me involucré en un proceso personal, es decir, hasta que no tuve práctica en esto, práctica de verdad, en la realidad, no fui identificando cosas que se planteaban ahí y ya. O sea, eh, en la mente yo tenía muy seguras algunas cosas, pero hasta que no fui avanzando, no pude identificar ciertas cosas. Y una de ellas, a propósito de lo que te comentaba, eh, como lo de Batman, una cuestión que muy particularmente yo encontré fue en esta película, por ejemplo, Rápidos y Furiosos, ¿no? A donde pasan muchas cosas, pero entre ellas pues se roban coches, este, plantear esta cuestión de la familia, ¿no? De la amistad, la confianza, etcétera. Pero pues también, más allá de que sea una cuestión ilegal, más allá de esto, que es necesario, claro, hasta cierto punto, pues roban, ¿no? O sea, y que esta película, estas películas en la ficción puede funcionar como de manera fascinante hasta cierto límite, y que sin duda lo son espectaculares por toda la cuestión que manejan, pero que cuando tú te detienes un momento o de manera espontánea, pues ves la propuesta de fondo, pensaba yo hace un rato, pues es que son unos maleantes, ¿no? O sea, como a quién se le ocurre andar haciendo estas cosas, nada más a alguien que está mal de la cabeza, pues. E insisto, estas cosas las irás viendo a partir de que trabajes tu propio proceso. Hoy ya no voy a hablar tanto de eso, lo iré hablando en algunos otros momentos, pero, pero mencionar a propósito de estos procesos que pueden ser, o hay distintos caminos para adentrarse, puede ser la psicoterapia, el yoga, también iré hablando de esto en otros momentos, el reiki, etcétera. Es decir, la psicología no es la única tradición que te permite conocerte, hay algunas otras, la lectura misma, el arte mismo es un camino de sanación y autoconocimiento. Hay muchos, no hay una única vía, y entonces incluso a veces podrán combinarse y podrás ir alimentándote y dando retroalimentación entre ellas. Bien. Em, bueno, finalmente, lo que me gustaría plantear a propósito de esto que he hablado el día de hoy, de esta cuestión de teorías de la personalidad o tipos de personalidades y su relación con la ficción, es que en la medida en la que te vas adentrando en ambas, no solo desde la teoría, sino desde la práctica o combinando antes, podrás entender mejor ambas, podrás entender mejor la realidad, podrás ir planteando, replanteando o entendiendo estas teorías que postulan otros autores, pero también podrás ir entendiendo mejor las ficciones, no quedarte, y no lo digo solo por la mente, no quedarte solo con la parte mental, como decía Rápidos y Furiosos, sí, como, o cualquier otra película, libro, etcétera. Oye, como muy interesante, pero ya te fijaste, porque tú te das cuenta, ya te fijaste que está hablando de esto,
Es por cierto una cuestión que también iré trabajando aquí en el canal. Puedes consultar, por ejemplo, el video sobre Roald Dahl, en el que he explicado pues de qué se trata esta cuestión, que no es simple solo como de ir a conocer a una mujer, ¿no? Que va un poco más allá de eso. Eso es muy emocionante de mí para ver estas propuestas de fondo. Pero bueno, me he alargado bastante ya. He planteado, me parece que todo lo que he dicho, ojalá que les sirva esta información, que puedas ir, como les decía, conociéndola teóricamente, pero sobre todo ir aplicándola si tú gustas, si tú prefieres, a tu vida para que puedas ir entendiendo ambas realidades, tanto la realidad externa o concreta, que se referiría a las teorías de personalidad, y la realidad interna, que podría referirse a esta ficción, y a partir de ahí alimentando ambas para el beneficio de los demás y desde luego para el beneficio tuyo, que eres lo más importante de lo que estamos hablando el día de hoy. Así que bueno, te deseo que tengas un excelente día y nos vemos para la siguiente.